Señales ya. De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, y el drama de la ciudad de Bahía Blanca, está completamente devastada la ciudad después de lo que ocurrió el día viernes, cuando mientras hacíamos el programa se empezaba a producir este fenómeno que terminó cerca de las 10 de la mañana, desbordando completamente e inundando muy de golpe una ciudad de una característica geográfica bastante particular, como estamos aprendiendo ahora, dado que tiene el canal Maldonado y el arroyo Napostá. Justamente hablábamos muy temprano con Paula Zaperi. Paula Zaperi es una doctora en geografía, investigadora del CONICET. Ella es de Bahía Blanca, trabaja ahí en la Universidad del Sur de Bahía Blanca y durante todo el fin de semana fue muy citado su trabajo académico en el CONICET, donde ella, que tiene más de 10 años, un trabajo del año 2012, hizo una tesis sobre hidrografía urbana en la que estudiaba justamente las particularidades de esta ciudad y planteaba también la necesidad de hacer un planeamiento urbano y las obras necesarias como para atender que ante una situación extraordinaria, que es como la que ocurrió el día viernes, cómo podía llegar a reaccionar la ciudad. Nos contaba recién justamente un vecino de General Guerri, que es la zona más afectada, pues la zona pegada al puerto, que no fue la lluvia, digamos que durante la lluvia aguantó, pero después el desborde del arroyo fue lo que provocó una inundación muy de golpe en una ciudad además que viene muy golpeada, porque pensemos que tuvo hace... General Serri, perdón, no General Guerri, General Serri. Pensemos que tuvo primero un tornado en diciembre del 2023, después tuvo un evento muy grave con granizo y ahora esta situación que es de lejos la peor de todas. Hay 16 muertes ya confirmadas, pero todavía hay prácticamente un centenar de desaparecidos, con la historia de 2 nenas que están siendo buscadas con un pronóstico bastante sombrío, que son Delfín y Pilar G, que son nenas de 1 y 5 años, cuyos papás estaban justamente tratando de salir de la ciudad y en la ruta 3 se cruzan con el chofer de Andriani, la empresa de correo, que ante una situación desesperada, porque el auto de esa familia ya no andaba, tratan de hacer el transbordo de un auto a otro para rescatarlas y en el medio de ese transbordo se produce una correntada, los padres pierden de vista a las nenas, apareció sin vida el cuerpo de Rubén Salazar, el chofer de la camioneta que era de Río Negro, estaba trabajando en Bahía Blanca y todavía están buscando a las 2 nenas, pero bueno, con mucha preocupación respecto a cuál pudo ser su destino. Dijo el intendente que no era del todo optimista. En esta situación en la cual además se va el agua y queda la destrucción total de la ciudad, el intendente estimó que van a tener que invertir 400.000 millones de pesos en la reconstrucción de Bahía Blanca. El gobierno nacional, a pedido de la provincia de Buenos Aires, puso 10.000 millones de pesos, pero bueno, las estimaciones del propio intendente con eso no recuperan ni la obra que necesitan hacer en el Hospital Pena. Ya el viernes veíamos las imágenes de las enfermeras sacando a los bebés de neonatología, tratando de salvarlos de un hospital que se vio muy afectado. No hay clases ni hoy ni mañana, hay 3 días de duelo, están haciendo un relevamiento también de cómo están las escuelas y creen que hay varias escuelas que difícilmente puedan seguir funcionando si no son reconstruidas antes. El Poder Judicial, por ejemplo, quedó gran parte de los expedientes en papel de los tribunales bajo el agua y ahora mismo todavía hay partes de la ciudad que están sin electricidad, sin agua como consecuencia y pidiendo sobre todo donaciones en una movilización que se está haciendo por suerte bastante grande en todo el país. Agua, lavandina, también lo que tiene que ver con frazadas y abrigos, dado que, ahora necesitan ventilar las casas para sacar un poco la humedad, pero a la vez padecen el frío. Están tratando de llevar internet satelital porque no todos están comunicados. Es una situación realmente muy dramática de una ciudad muy importante también en términos económicos para el sur de la provincia de Buenos Aires. Es un polo petroquímico con el puerto que tiene gran parte del cual salen gran parte de las exportaciones de energía de la Argentina al mundo, atravesando esta situación, decíamos,
tan dramática. En ese contexto aparecen un montón de preguntas respecto de si la prevención fue la suficiente, si la alerta fue suficiente, qué se pudo haber hecho mejor, qué obras de infraestructura o qué alertas como esta del trabajo de la geógrafa Paula Saperi no se tuvieron en cuenta, etcétera. En ese contexto fue curioso porque, por un lado, Javier Milei tomó la decisión de no viajar a Mendoza, donde tenía prevista una aparición en la fiesta de la vendimia, una situación festiva que evidentemente iba a dar un contraste muy grande con la situación tan dramática de Bahía Blanca. No fue la Bahía Blanca, pero sí fueron los ministros Luis Petri y Patricia Bullrich, que después se editó un video con una musiquita, una espectacularidad de la ayuda, que la verdad que es un dilema, ¿no? Porque no lo hace solamente este gobierno, pero esa contradicción entre tratar de mostrarse a través de fotos activos en redes sociales y a la vez que no termine pareciendo como si fuese una selfie de la tragedia, ¿no? El que claramente me parece que estaba de más en la foto en términos de buscar la conveniencia personal en medio de una situación tan dramática era José Luis Espert. José Luis Espert es un diputado nacional de la provincia de Buenos Aires. Él dijo que había ido a acompañar a Petri y a Patricia Bullrich. Apareció en todas las fotos que difundió el gobierno nacional. Dijo que lo hizo porque, bueno, como bonaerense está preocupado, pero hay un montón de otros diputados de la provincia de Buenos Aires y está en medio de una campaña electoral porque es el candidato ya designado por Javier Milei para encabezar la lista de candidatos a diputados este año en la provincia de Buenos Aires, con lo cual es una búsqueda de promoción personal en medio de una situación trágica como la de Bahía Blanca. Decía que en ese contexto, curiosamente, Patricia Bullrich aparece como la única vocera, ¿no? Porque Javier Milei, digamos, suspendió el viaje a Mendoza, no fue a la provincia de Buenos Aires, donde obviamente está gobernada por Axel Kicillof. Venían de tener una discusión en la que no lograron ponerse de acuerdo respecto de la seguridad en la provincia. Giraron 10.000 millones de pesos, que según la provincia de Buenos Aires y la Intendencia no es todo lo que van a necesitar y hay que ver si van a tener más ayuda. Pero en ese contexto toma la voz Patricia Bullrich y curiosamente la ministra habla de falta de obras de infraestructura. Este tipo de catástrofes muestran la debilidad de un Estado que durante años ha priorizado mal y las consecuencias de ciudades o de infraestructura que no aguanta. Más allá de que 300 milímetros rompen cualquier cosa, nosotros tenemos, digamos, años y años y años de desinversión real y las consecuencias se ven en estos momentos. Bueno, de repente un gobierno que suspendió toda la obra pública pone de relieve la necesidad de la obra pública, ¿no? A partir de este discurso, de hecho, hoy hay una protesta de los trabajadores de Vialidad Nacional, la Ruta 3 está muy comprometida con todo esto y el gobierno lo que ha hecho es eliminar la obra pública, entendiendo que el Estado no tiene que hacer aquello que ahora, bueno, la ministra demanda que otros no hicieron. Después también se puso en discusión el Servicio Meteorológico Nacional, el hecho que habían despedido al 15% de sus trabajadores y si hubo o no una alerta. La ministra dijo que no hubo una alerta y pareció darle un reproche al Servicio Meteorológico. No sabemos cómo estaban las salidas de agua. Igualmente, lo más importante de todo es que no hubo una alerta, digamos, tema que tenemos por supuesto que analizar. No hubo una alerta del servicio meteorológico de alerta roja hasta ya bastante entrada la tormenta, cuando ya la lluvia estaba muy, digamos, habían caído más de 100 milímetros. Bueno, nos contaba en realidad Paula Saperi, que es esta doctora en geografía, que hizo su tesis sobre la situación tan particular de una ciudad montada sobre dos arroyos, que ella nos decía que en realidad sí hubo una alerta y que fue una alerta naranja la noche anterior. Es cierto que rojo vino recién cuando se produce el desborde y ya estaban con el agua encima, pero en ese contexto lo que nos decía Paula es que dada que esta ciudad había sufrido el efecto del tornado y después del evento que tuvieron con
con el granizo tan fuerte, había como una sensibilidad a las alertas del servicio meteorológico que incluso hizo que se suspendieran las clases el día viernes, lo cual, incluso las clases en las escuelas y en la universidad, lo cual hizo que no hubiese el movimiento típico que suele haber en los horarios tempranos de la mañana en el centro de Bahía Blanca, y que eso ayudó, por ejemplo, seguramente a que la cantidad de víctimas fatales para lamentar sea menor. Claro, después vino el desborde y ahí ya sí vino la alerta rojo del servicio meteorológico, pero cuando ya la situación estaba tan absolutamente desbordada que no podían ni siquiera llegar las patrullas de ayuda. Ahora no queda más que, trabajar en la reconstrucción de una ciudad completamente devastada.